Ciencia y tecnología para séptimo grado. Continuamos con nuestro cuaderno de trabajo en la unidad número 2, semana 7. En esta ocasión vamos con el tema titulado Polimorfismo y alelos. Indagación. Ahora que conocemos más sobre el material genético, sus funciones principales como se replica. Esta semana vamos a centrar nuestra atención en su variabilidad. Podemos encontrar distintos hechos cotidianos que evidencian la diversidad genética que existen en todos los seres vivos. Esta diversidad tiene origen natural y aparte de ella puede apreciarse a simple vista. Gen y alelo. Vamos a ver qué quiere decir. Ya sabemos que es un gen, pero un alelo, ¿qué es? Imagino que alegoría, ¿no? Un alelo. Probablemente recuerdes que es un gen. Eso lo vimos en sexto grado. Pero ¿sabías que estos pueden tener distintas versiones? Hagamos un pequeño ejercicio con el que descubriremos qué formas pueden tener los genes. Es recomendable que desarrolle esta actividad en equipo hasta un máximo de 4 estudiantes. Procedimiento. Lee el siguiente párrafo. Cierta parte del ADN tiene la información para producir proteínas y el ARN necesario para el funcionamiento de los seres vivos. Estas partes del ADN se denominan genes. Por lo tanto, cada gen suele controlar una característica. Los genes suelen venir en pareja dentro de cada organización. Ya por ejemplo, el arca de Noé, ven en pareja. Pero los genes de una pareja no necesariamente son idénticos. Pueden tener leves cambios o versiones a las que le llamamos alelos. Los alelos producen variantes dentro de una misma característica controlada por el gen. Por ejemplo, para la tonalidad de pelaje de un animal puede haber un gen encargado de controlarla y tener un alelo que genera color rojo, otro color amarillo, pero ambos tienen las características del pelo coloreado. De una generación a otra, los hijos obtienen un único juego de alelos de cada progenitor. Además, cuando un organismo presenta dos alelos distintos, uno de ellos puede ser dominante sobre el otro, llamado recesivo, y por tanto enmascararse a su presencia. Con la información anterior, analiza las situaciones que menciona a continuación nuestros amigos. Responde con el trabajo. Vamos a tomar primero la información de cada uno. Comenzamos con el primero y de un solo vamos a ir contestando nuestro cuaderno de trabajo. Vamos a analizar luego este y este. Y llenamos nuestra primera página de nuestro cuaderno de trabajo. Comenzamos. Vamos a ir así. Cada uno lo vamos a dividir. Vamos a ver lo que dijo Lisa, situación de Lisa, situación de Luis, situación de Carlos y situación de Irene, la hermana Irene. Bueno, comenzamos. Vamos con el caso de Luisa. Tenía 4 bolsas con frijoles de colores. Eran rojo, negro, o sea que eran monos, frijoles negros, eran monos, y blanco. Pensé que eran especies distintas, pero descubrí que todos pertenecían a la misma especie. Aunque el blanco tiene otra forma, es más redondo. Pero bueno, vamos a ver. Contestamos. La pregunta nos decía: ¿crees que el color de los frijoles se debe a cambio en el ambiente o a distintos alelos? Por ejemplo, si se cambian las condiciones de crecimiento, cambia el color de los frijoles. El color de los frijoles es muy probable que se deba a distintos alelos. Cambiar las condiciones de crecimiento, como la luz, la temperatura o el suelo, puede afectar el crecimiento y la salud de los frijoles, pero el color generalmente está determinado genéticamente. Ya son así y así quedan los frijoles rojos, negros, lo que sea. ¿Qué significa que los frijoles de distintos colores? Mira esta pregunta que rara. ¿Qué significa que frijoles de distintos colores sean de la misma especie? Significa que aunque los frijoles tienen distintos colores, todos pertenecen a la misma especie biológica. Esto indica que la variación en colores es una variación genética dentro de la misma especie, no una diferente especie. O sea que el frijol puede ser negro, blanco, rojo, pero es la misma especie de frijol.
Vamos a la situación de Luis. Ya pasamos a la situación de Lisa. Vamos, de Lisa Simpson. Yo creí Lisa iba diciendo, ay, igual que horror, dije, la enemiga de Candy. No, pero no, es Lisa, la Lisa Simpson. Situación de Luis, de Luis. Vamos, contestemos las preguntas. Vamos a ver lo que dice Luis. Tenía 10 pollitos, pero 8 enfermaron y quedaron solo 2. Curiosamente, uno de los padres de esta generación fue sobreviviente de una enfermedad igual. ¿Va? ¿Sí? ¿Cómo se llama esa enfermedad? La accidente, dicen, cuando la gallina aparece muerta, con el pico todo torcido. Pobrecita la gallina que les pasa eso. Si no se las comen, el accidente se las lleva. Vamos a ver la situación aquí de Luis que nos dice. ¿Es posible que los pollos fueran víctimas de una enfermedad hereditaria? ¿Por qué? Sí es posible que la enfermedad sea hereditaria, aunque algunas enfermedades son causadas por genes específicos que pueden ser heredados de los padres. Si uno de los padres fue sobreviviente de la enfermedad, puede haber transmitido genes que confieren la resistencia a algunos de sus pollitos. Va. Los pollitos dicen pío, pío, pío. Los pollitos dicen pía, pía. Va. Sabiendo que la inmunidad a enfermedades es una característica controlada por los genes, ¿cómo crees que se relacionan los alelos con la inmunidad, en este caso de los pollitos? La inmunidad a enfermedades es controlada por los genes y los alelos de estos genes pueden conferir diferentes niveles de resistencia o susceptibilidad a la enfermedad. En el caso de los pollitos, aquellos que sobrevivieron podrían tener alelos que le dan una mayor resistencia a la enfermedad. Hoy vamos con la situación de Carlos. Vamos a ver qué nos dice Carlos. Carlos dice, en un mercado vendían mazorcas multicolores. El vendedor mencionó que estas mazorcas habían sido obtenidas a partir de progenitores con un solo color. Yo no lo comprara. Bueno, estas sí ya las conozco, pero esta parece como que estuviera nacida. Sí, entre lo blanco parecía un azul, un rojo, un amarillo. Pero no siento mucho, pero esta pareciera como que está nacida. Yo no la comprara, ni la agarrara, ni de regalo. Vamos a contestar las preguntas a lo de Carlos, a la situación de Carlos. Dice, situación de Carlos. ¿Crees que el color de los granos de maíz se debe a distintos alelos? ¿Por qué? Sí, el color de los granos de maíz se debe a distintos alelos. Los genes responsables del color del maíz pueden tener diferentes versiones, alelos, lo que resulta en distintos colores en el grano de la mazorca. Bueno, ¿cómo sería? El elote o lote. No, el elote sería. Si el color de los granos de maíz es de origen genético, ¿cómo podría explicarse que haya granos de distintos colores en una misma mazorca? La variación en el color de los granos de una misma mazorca podría explicarse por la herencia poligénica, donde varios genes, cada uno de diferentes alelos, interactúan para determinar el color. Además, la polinización cruzada entre las plantas con diferentes alelos podría producir mazorcas con granos de diferentes colores, como amarillo, azul, no, azul no, amarillo, no, ¿cómo es el maíz? Hay amarillo, hay unos que son, creo que algunos son negros, creo. Bueno, entre otros, pasemos a lo siguiente. Vamos con la sección de Irene, la hermana Irene. Vamos a ver qué nos dice. Viendo sus casos, me parece que las características del color y la resistencia a la enfermedad son debidas a los genes. ¿Acaso los genes variarán en una misma población? Vamos a ver qué dice. ¿Qué le podemos contestar a Irene? Vamos a ver. Bueno, esperamos un segundito. Tenemos la respuesta. Nos dice, al caso de Irene. Dice, ¿crees que los alelos varían de una población a otra? Ejemplifica. Sí, los alelos pueden variar de una población a otra. Por ejemplo, en humanos, la frecuencia del alelo para la resistencia a la malaria es más alto en poblaciones en áreas
donde la malaria es endémica. O sea, que endémica quiere decir que la enfermedad está presente y no se va. O sea, es de tener cuidado de no enfermarse, ¿va? Debido a la ventaja evolutiva que confiere la resistencia. ¿Podría haber más de dos alelos para un mismo gen? Explica. Sí, podría haber más de dos alelos para un mismo gen. Esto se conoce como alelolismo múltiple. Un ejemplo común es el sistema de grupos sanguíneos ABO en humanos, donde hay tres alelos A, B y O que determinan los diferentes grupos sanguíneos. Pasamos a lo siguiente. Creatividad. Vamos con a ver. Los polimorfismos son variantes en la secuencia de ADN. Si este cambio de secuencia sucede dentro de un gen, estaremos ante la presencia de un nuevo alelo. En esta clase estudiaremos más a detalle qué efecto tienen algunos alelos hipotéticos en la característica del organismo. Vamos con el polimorfismo. En la población de los alelos pueden tener cambios llamados polimorfismo, los cuales transforman un alelo ¿en qué sería? En otro, en una forma natural con, que con consecuencias pueden traer al funcionamiento del organismo los nuevos alelos. Lo exploraremos con la siguiente actividad que que se puede hacer en equipo hasta de 4 estudiantes. Procedimiento. Analiza la siguiente información. Los genes tienen una ubicación específica en el ADN del organismo denominado locus, plural loci. El locus es entonces el sitio o dirección dentro del ADN donde se alojan los alejos de cada gen. Además, recordemos que cada gen puede permitir la formación de una proteína que cumple con la función específica. Por tanto, los cambios en los alejos pueden convertirse en cambios de proteína. Por ejemplo, si un alelo tiene un polimorfismo o cambio que lo vuelve más corto, la proteína producida por él seguramente será más corta, como se muestra en el ejemplo. Tenemos un cromosoma, tenemos el locus del gen, sería esto rojo. Esto serían los alelos dentro del cromosoma. Secuencia de ADN del alelo 12N de hebra. Secuencia de ARN obtenida del alelo de 12NT. Secuencia de proteínas a partir del alelo 4AA. En la figura se observa el locus de un gen y hace una ampliación de la secuencia del alelo que tiene su información. En este ejemplo, ambos alelos son iguales. Por tanto, el individuo es qué nombre más raro, homogocito, dice, para el locus. Estudia la longitud de la secuencia es de 12 nucleótidos. A partir de esta secuencia se genera una molécula de ARN de 12 nucleótidos que luego será leída. A partir de esta lectura, por un proceso llamado traducción, se obtiene una proteína de 4 aminoácidos A de longitud. Por tanto, cualquier cambio en los alelos provoca cambios en las proteínas que se aprecian en las características del individuo. Los alelos no solo pueden diferenciarse entre sí en su longitud, sino en su secuencia. La secuencia es el ordenamiento de los nucleótidos del ADN. Cada secuencia del ADN puede generar una proteína distinta, ya que existe una relación directa entre la secuencia de nucleótidos del ADN y la secuencia de aminoácidos que conforman la proteína. En el ejemplo se muestra cómo un cambio de secuencia de un alelo produce una proteína distinta. ¡Wow! Vamos a la página 51 de nuestro libro de texto. Vamos, sigamos leyendo y pasamos a la actividad. Forma equipos para estudiar las variantes de los casos presentados a continuación. Selecciona una variante, analiza y desarrolla en tu cuaderno de trabajo lo que se te solicita para la variante seleccionada. Explica la variante seleccionada a tu compañero
pasando al frente del salón de clase. De modo, vamos a tener que escribir bastante para poder explicar. Tenemos este caso, vamos. Tenemos caso 1, tenemos el ADN, gen A, proteína A, tenemos células con matriz sana, hueso sano, secuencia X. Variante A es una forma normal de la secuencia X de la proteína A. Presenta una longitud de 20 aminoácidos. Explica cómo este alelo considerado normal puede incidir en una persona que tenga huesos sanos. Bueno, contestamos. Vamos a... leámoslas todas y luego las contestamos de un solo. La variable B, la variante B, parece matemática. Variante B. Vamos, tenemos el ADN, tiene gen A, proteína A, célula de matriz anómala. A, como dice aquí, anómala. O será normal. Vamos a ver, ¿qué dice aquí? Anómala. Tenemos huesos débiles. Variante B, proteína A, proteína A en un paciente que presenta huesos débiles. Tiene la longitud de 150 aminoácidos. Dicha proteína se conoce como AX. Explica qué le sucede a la secuencia de alelo y cómo esto influye en la condición del paciente. Tenemos el caso 3. ADN gen AY, proteína H, células con matriz fortalecida. Hueso más resistente, secuencia X. Variante C. La proteína A en una persona que presenta huesos más resistentes de lo normal tiene una longitud de 250 aminoácidos. Dicha proteína se conoce como H. Explica qué le sucede a la secuencia del alelo y cómo esto influye en la condición de la persona. Vamos al caso 4. ADN, gen AZ, proteína AZ, células con matriz anómala, huesos débiles. Variante D. La proteína A en un paciente que presenta un trastorno que consiste en hueso y músculo débiles tiene una longitud de 300 aminoácidos. Dicha proteína se conoce como AZ. Explica qué le sucede a la secuencia del alelo y cómo influye en la condición del paciente. Vamos a ver 4 enfermedades ahorita. Contestemos la primera. Acuerde que esto lo van a explicar, así que por lo escribimos bastante. Tengo bastante material para explicar. Dice, explica cómo este alelo considerado anormal puede incidir en que una persona tenga huesos sanos. Un alelo considerado normal como gen A, que produce una proteína de 200 aminoácidos, resulta en una matriz ósea normal. La proteína funcional resultante, proteína A, desempeña el papel de formación y mantenimiento de los huesos, asegurando que los huesos sean fuertes y saludables. La secuencia del alelo produce una proteína que funciona correctamente, lo que se traduce en un buen desarrollo óseo y una matriz ósea adecuada. Explica qué le sucede a la secuencia del alelo y cómo influye en la condición del paciente. Eso le podemos decir. En el caso del ADN con mutación que resulta una proteína de 150 aminoácidos, la secuencia del alelo ha sufrido una modificación que acorta la longitud de la proteína. Esta proteína más corta, conocida como proteína A, es menor funcional y causa una matriz ósea anómala, resultando en huesos débiles. La mutación en la secuencia del alelo afecta negativamente la capacidad de la proteína para realizar su función, perjudicando la salud ósea del paciente. Explica qué le sucede a la secuencia del alelo, vamos en el caso C, cómo esto influye en la coordinación de la persona. En el caso del ADN con una mutación que resulta una proteína de 250 aminoácidos, la secuencia del alelo ha cambiado de manera que la longitud de la proteína aumenta. Esta proteína más larga, también conocida como proteína A, mejora la funcionalidad de la matriz ósea, produciendo huesos más resistentes. La mutación en la secuencia del alelo incrementa la capacidad de la proteína para reforzar la infraestructura ósea, beneficiando a la salud ósea de la persona. Vamos con el caso de, aquí están los casos, de los huesos, vamos a hablar de la variante
de la variante DEVA. Vamos, como estamos terminando esta sección, explica qué le sucede a la secuencia del alelo o cómo influye en la condición del paciente. Si consideramos otra variante del ADN como mutación que cambia la secuencia del alelo, deberíamos analizar cómo dicha secuencia influye en la longitud y la funcionalidad de la proteína producida. Dependiendo de la naturaleza de la mutación, la proteína resultante puede ser más corta o más larga, afectando a la matriz ósea y por ende la salud de los huesos del paciente. La influencia de la mutación en coordinación del paciente dependerá si la proteína resultante es funcionalmente adecuada o no. Vamos al área de comunicación. Leamos. Como apreciamos previamente, puede existir varios alelos para un mismo gen, algunos de los cuales son ventajosos, mientras otros pueden conducir a alguna afección en funcionamiento del organismo. Los alelos no solo pueden influir en la longitud de la proteína resultante de su expresión, sino en la composición de la misma. Recordemos además que las proteínas están conformadas por aminoácidos, de tal manera que una variante alélica de un gen específico puede producir una proteína con diferentes aminoácidos que la obtenida por otros alelos del mismo gen. En esta clase estudiaremos casos reales de enfermedades genéticas causadas por los alelos, considerados defectuosas. Enfermedades humanas causadas por los alelos defectuosos. Existen muchas enfermedades genéticas, pero no todas están relacionadas con la expresión diferenciada de los alelos. A continuación, encontraremos información de dos enfermedades específicas. Analizar ambos casos nos ayudará a comprender mejor cómo la presencia de los alelos defectuosos incide en la condición de la salud de una persona. Procedimiento. Forma equipo de trabajo. Lee con tu equipo el texto repasado de la semana. Esto les ayuda a tener las ideas frescas para el análisis. Selecciona uno de los casos de enfermedades presentados en las páginas 54 y 55. Creo que son las siguientes. Explique en el cuaderno de trabajo la relación del alelo defectuoso y elabore una presentación en el caso y explíqueselo a la clase. Vamos a leer. Tenemos enfermedad 1. Tenemos la primera enfermedad. Esta es una anemia ¿cómo que sería el nombre? Anemia drepanocítica. Ya saben que es anemia. Es cáncer en la sangre. Es la muerte de los glóbulos rojos. Y hay abundancia de glóbulos blancos. Bueno, también hay otros que dicen que la anemia es cuando también no hay glóbulos blancos, no sé. Bueno, pero leamos la especificación que nos dan aquí. Es una anemia grave y hereditaria. Se debe a un solo cambio en la secuencia de aminoácidos en el gen que produce la proteína de hemoglobina. Por si no quieren saber los datos específicos para una hemoglobina, dicen que si está a menor de 10 ya hay un poquito de problema. Por lo menos la hemoglobina tiene que estar a más de 11. El alelo defectuoso tiene una secuencia de que produce una proteína hemoglobina no funcional. En este cambio en la estructura de la hemoglobina produce un cambio en la persona de los eritrocitos, glóbulos rojos. Los transforma en células discoloides con una forma de disco. Las células falciformes que tienden a tapar los vasos sanguíneos pequeños, lo que causa dolor y crisis que ponen en peligro la vida de las personas afectadas. O sea, puede ser tener anemia. Sí, anemia es cuando la hemoglobina está casi a menos de 10, 9, 8, están graves ya, personas. Tenemos caso 1, ADN, y el caso normal, proteína normal del GLU, gen con alelo normal, hemoglobina sana, glóbulos rojos normales, persona sana. Caso anormal, tenemos el ADN, gen con alelo anormal, hemoglobina anómala, glóbulo rojo deforme. O sea que por lo general tienen que ser rojo, pero aquí parece parece una banana. Persona está enferma, si tiene los glóbulos rojos. Algunas enfermedades genéticas como la anemia drepanocítica solo se manifiestan cuando
ambos alelos de los locos están alterados. Por tanto, un heterocigoto se convierte en un portador de alelo únicamente, de acuerdo con la OMS. Esta enfermedad, junto a otras mutaciones en este gen, es sufrida por cada del 5% de la población mundial. En algunas regiones de África, estas mutaciones pueden afectar hasta el 40% de la población, siendo sus portadores aún más abundantes. Vamos a contestar la pregunta. Enfermedades humanas causadas por alelo defectuoso. Estamos en nuestro cuaderno de trabajo, en el área de comunicación. Enfermedad 1. La anemia Vamos a ver, digámoslo bien. Drepanocítica. Anemia drepanocítica. La relación entre el alelo defectuoso y una enfermedad se basa en que el alelo defectuoso lleva una mutación en el ADN que produce una proteína anómala. Esta proteína disfuncional afecta las funciones normales de la célula. Por ejemplo, en la anemia drepanocítica, un cambio de gen de la hemoglobina crea hemoglobina S, que deforma los glóbulos rojos, obstruyendo vasos sanguíneos y causando dolor y daño tisular. Además, las personas con anemia drepanocítica tienen una menor capacidad de transportar oxígeno, lo que resulta una fatiga y debilidad. La enfermedad es hereditaria y se manifiesta cuando un individuo hereda dos copias del alelo defectuoso, una de cada padre. En resumen, el alelo defectuoso desencadena una serie de eventos que resultan en la manifestación clínica de la enfermedad. Vamos con la siguiente enfermedad. Vamos a ver qué nos dice la siguiente enfermedad. Dice, enfermedad 2, fibrosis quística. Dice. Esta enfermedad afecta a varios órganos, incluido el intestino, el páncreas, las glándulas sudoríparas, el aparato reproductivo, el aparato respiratorio, donde suele ser más grave. Oye, está yuca esto. El alelo normal produce una proteína denominada FCTR, que controla el movimiento de los iones entre el citoplasma y la membrana celular. El alelo anómala genera una proteína no funcional, lo que produce un descenso en el líquido que baña las células epiteliales de las vías respiratorias y aumenta la viscosidad del moco secretando. Esto afecta la función de los cilios que empujan el moco y con ello la vía respiratoria tiene una acumular bacterias. Tenemos que ver. Caso 2, normal. ADN, gen con alelo CFTR normal, proteína CFTR normal, sistema respiratorio sano, persona sana. Pero caso normal, ADN, gen con alelo CFTR anómalo, proteína CFTR anómala, sistema respiratorio difusional, persona enferma. Vamos a nuestro cuadro de trabajo. Enfermedad 12. Fibrosis quística. La relación entre los alelos defectuosos y la enfermedad se basa en que el alelo defectuoso lleva una mutación en el ADN que produce una proteína anómala. Esta proteína disfuncional afecta las funciones normales de las células. Por ejemplo, en la fibrosis quística, la mutación del gen CFTR genera una proteína no funcional, disminuyendo el líquido en las vías respiratorias, aumentando la viscosidad del moco. Esto lleva a las infecciones recurrentes y daño pulmonar. Las enfermedades se manifiestan cuando un individuo hereda dos copias del alelo defectuoso. Además, la fibrosis quística afecta a otros órganos como el páncreas, el intestino, causando complicaciones sistemáticas. La detección temprana y el tratamiento adecuado pueden mejorar la calidad de vida de los pacientes. Bueno, ¿verdad? Ya con eso terminaba. Muchas gracias por la atención. Nos vemos hasta la próxima. Muchas bendiciones.